Bueno, entonces como les comentaba, soy José Luis Araya, nacido en Argentina, en Córdoba, pero ahora viviendo en México desde hace un tiempo. Y la parte interesante y muy bonita de estos relatos del Camino de la Flor de Lis es compartirles de que hace mucho tiempo, hace unos varios años, como 12 o 13 aproximadamente, recibí un llamado para ir, María Cristina, presta atención, recibí un llamado para ir a dar unas enseñanzas acerca de Aqualid. Aqualid es una energía de sanación de todo lo que contiene agua. Y recibí el llamado de hacer esas enseñanzas en Pinamar y en Mar del Plata, y por los motivos perfectos que sea, Pinamar no se concretó en ese primer viaje, pero sí Mar del Plata. Entonces, en ese viaje, estas enseñanzas que yo compartía me llevaron también a tener por ahí un poquito de tiempo libre para poder estar en la playa tomando unos mates, al mejor estilo argentino. Pero estando allí fue que empecé a tener la primer conexión con, la primer conexión con María Magdalena. Y resulta que eso está relatado acá, justamente en este libro que se llama Relatos del Ser. Este es un libro que está hecho por 19 autores distintos, pero que en la parte donde hablo yo, hablo de todo lo que significó esa primera etapa de mi camino, que fue conectar con María Magdalena sin haberlo buscado. O sea, fue una canalización que tuve espontáneamente. Entonces eso me llevó también a escribir un poco sobre ella. Acá está justamente el capítulo que yo hablo, que se llama María Magdalena, la princesa del amor. Este es un libro que se consigue en Amazon, pero lo más interesante fue esto, de que ella no se presenta, incluso acá en la primera parte del libro lo que habla justamente es de eso. No se presentó, sentí su energía como una ráfaga que me atravesó esa tarde en la playa mientras tomaba unos mates con mi maestra Liliana. Ella fascinada por conocer el mar, yo maravillado de enseñar cursos sobre la sanación con el agua. En ese momento sentí con claridad el mensaje de María Magdalena que me dijo, tienes que unir la montaña con el mar y te espero en el lago Titicaca. Inmediatamente respondí que sí, sí, absolutamente, porque ya me había enterado de que había que decir que sí y después entregarle al universo para que el universo se haga cargo de apoyarme para que eso se concrete. Entonces, después de eso, de las pocas cosas que había aprendido de la comunicación con los otros planos, era que cuando hay una invitación así, primero la sientes y si sientes dentro de ti que sí tienes que hacer ese viaje, entonces hay que responderlo y decirlo en voz alta, sí. Y luego pides asistencia para el cómo y que del cómo se encarguen ellos también. Entonces, hay algo que quiero compartirles y voy a delatar a una de ustedes. Pero resulta que esto en su momento también fue parte de lo que le compartí a Flor, que está acá en esta charla. Y resulta que nos conocimos, ella sintió esto que yo le estaba compartiendo y justamente le invité para hacer un viaje, que terminaron siendo varios. Pero la idea es de que al ella decir que sí, es como que el universo empieza a organizarse para que todo empiece a funcionar alrededor de nosotros. Entonces, María Magdalena no es solamente, digamos, como un arquetipo de la mujer que estaba al lado del Maestro Jesús, sino que es una conciencia que está viva, acompañándonos, y es mucho más que la mujer que caminó con el Maestro Jesús. Es una conciencia viva que viene para ayudar en este despertar de conciencia de la humanidad, para conectar con lo que se llama el sagrado femenino. En la nueva era de Acuario que estamos transitando, la mejor forma de sintonizar con esa energía es mediante la conexión con el amor incondicional dentro de nosotros. María Magdalena es la mensajera, la maestra, la compañera del camino, una guía o un referente. En este nuevo tiempo, aquellos que sintonizamos esta energía
sabemos que se trata de una red de corazones conectados desde el amor incondicional. Y cuando empezamos a encontrarnos en el camino como si fuera parte de una cita previamente pactada, como si fuera con distintas personas en distintos lugares del mundo y todos resonando con la llamada frecuencia de la Maestra María Magdalena. Esto es solamente una parte de este libro, pero forma parte de lo que es mi historia. Y esa historia me lleva de repente a poder compartir con ustedes parte de la otra parte. Inicialmente ella me invita a hacer el camino al lago Titicaca, que hay un montón de cosas para compartir en ese sentido, pero después también me hace el llamado para hacer el camino de la Flor de Lis. El camino de la Flor de Lis es los pasos en Europa que están relacionados a la conciencia de María Magdalena. Y de esos pasos en Europa ya hemos hablado sobre Chartres. Chartres es una iglesia, catedral, con un laberinto que está en la base de la catedral y que eso ya lo hablamos en una charla previa. Hoy vamos a hablar sobre otro punto que es sumamente importante, que es en Barcelona y que muy cerquita de Barcelona están estas montañas que se llaman Montserrat. Me hace acordar mucho a Córdoba, porque es como que de Córdoba a 100 kilómetros tenemos el Uritorco y acá de Barcelona a 100 kilómetros tenemos Montserrat. ¿Qué tiene Montserrat? Es justamente, primero que nada, es una configuración geológica de montañas eh, que ese lugar es un lugar que tiene una frecuencia muy especial y que esa frecuencia especial hace que nosotros vamos y lo primero que hacemos es, en ese camino de la flor de lis, conectar con la vibración de ese lugar. Así que bueno, hasta ahí vamos, inicialmente. Entonces, llegar a Montserrat es algo muy poderoso porque resulta que debajo de Montserrat eh, existe una ciudad intraterrena que se llama Montrat. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de que es un lugar especial, que es un lugar que energéticamente es poderoso y que además existe una ciudad intraterrena, es como que es un lugar que es más bien místico o mítico. Místico sería. Así que quiero abrir el escenario para que ustedes me compartan eh, qué es lo que ustedes conocen de Montserrat y bueno, y también obviamente si conocen un poquito más y han tenido alguna experiencia de haber estado ahí, pues bienvenido. Así que, Paola, ¿qué sentís de todo esto? Y si has estado, si conoces, ¿qué es lo que sentís de esta introducción que estamos haciendo? Eh, no conozco ese lugar, hace mucho quiero ir. Cuando nombras la capilla de Chartres, es como que sí, se me aparece ahí el laberinto. Eh, Parece, o sea, lo estoy viendo, o sea, como me lo nombrás, lo estoy viendo. Y siento sí también cuando nombraste esta montaña importante, igual. eh, Sí, sentí la energía del lugar. Ujú. Bárbaro, perfecto. Muchas gracias. María Cristina, ¿conoces algo sobre Montserrat? Ok, entonces adelante, Flor, contanos de repente cuál es tu experiencia con respecto a Montserrat. Me parece que alguien me contó que anduviste por ahí. Un pajarito te contó que anduve por ahí. Así es. Pues Montserrat es hermoso, como lo mencionaste, es un lugar místico, o sea, definitivamente. Em, Esta última vez fui con José, antes de ir con José había tenido también la oportunidad de estar ahí y desde la primera vez que estuve ahí, aparte me tocaron los cantos de gregorianos, de los monjes que habitan ahí, entonces desde esa vez fue así como que
nunca había oído de ese lugar y la primera vez fue como, wow, ¿no? O sea, ¿qué hay aquí? Es místico, es mágico, es maravilloso. Y ahora que tuve la oportunidad de viajar con José y con el equipo, pues fue como volver a vivir esta magia, como ir a más profundidad. eh, pues es tocar el cielo ahí, ¿no? Y es ver a los guardianes, casi casi les das la mano. Es muy bonito. Qué bello. Bueno, entonces ahí entonces ya estamos delatándonos que ya anduvimos por allí con Flor, justamente tuvimos la posibilidad de estar allí haciendo el último viaje del Camino de la Flor de Lis, y ese lugar es un lugar que tiene una frecuencia muy especial y que tuvimos justamente la oportunidad de poder compartir en ese, hacer el Camino de la Flor de Lis, responder a este llamado de María Magdalena, también compartirles que con Flor tuvimos la oportunidad de estar en el lago Titicaca, y en el lago Titicaca fue que se presentó justamente la maestra María Magdalena, y ella cuando se presenta, una de las cosas que nos avisó fue justamente esto de que eh, lo que nos explicó justamente era de que también nosotros íbamos a tener la oportunidad de poder hacer el camino de la Flor de Lis, es decir, no solamente estábamos en el lago Titicaca, sino que también íbamos a tener la posibilidad de encontrarnos ahí en Europa. Y así fue. Así que fue algo muy especial y bueno, tuvimos esa oportunidad justamente de manifestar ese viaje de esa forma. Así que bueno, hay como consecuencia justamente de que este camino ya lo hicimos con Flor, entonces hay muchas experiencias, que eso es lo lindo de repente, que ahora no solamente podemos compartir lo que yo vivo desde mi lugar, sino también de repente lo que también vivió Flor desde el lugar de lo que a ella le tocó transitar. Así que bueno, estos viajes que estamos hablando son viajes que empezaron a hacerse desde el 2017 aproximadamente, 2018, que fue el primer viaje que empezamos a hacer. Y ese primer viaje justamente primero lo realicé solo y fui como guiado para poder transitar ese camino por esos lugares. Y fue una experiencia muy especial porque lo primero que yo pregunto es, ok, ya sé de repente que tengo que ir, pero la pregunta es, ¿quiénes van a venir? O sea, ¿quién se va a sumar si a mí no me conoce nadie? Y resulta que después terminamos dándonos cuenta de que en realidad estaba todo preparado para que, bueno, fue parte del mensaje de María Magdalena, que ya estaba preparada las personas que iban a ir, las que ya están resonando con este viaje. Y la consecuencia fue de que efectivamente, digamos, tuvimos la oportunidad de hacer este viaje varias veces con distintos grupos, y que esos distintos viajes que hemos realizado son como viajes que nos han permitido en cada viaje hacer como una evolución en nuestra espiral de evolución, como tomar nueva conciencia tanto en la conexión con María Magdalena como en lo que tiene que ver eh, con las distintas frecuencias que hay en el camino, porque no es solamente María Magdalena, sino que hay otras informaciones que hay, que se van manifestando a lo largo del camino. Así que bueno, un poco esto mejor dicho, la experiencia del Camino de la Flor de Lis, y poder transitarlo juntos es una gran bendición, porque nos permite justamente comprender que vamos a visitar lugares en los cuales efectivamente estuvo María Magdalena, en los cuales efectivamente hay un legado que quedó allí y que nosotros podemos ir y conectar justamente con ese legado. Así que el viaje, cuando yo escuchaba de repente que teníamos que generarlo, me explicaban esto de que arrancábamos en Barcelona, me explicaban también que hay que visitar otros lugares en Barcelona, incluso en Portugal, pero respecto de este viaje en particular, era Barcelona y de allí sí salir hacia Francia,
Y yo pensaba que Francia era de norte a sur, este a oeste, y me dicen, no, no, no. O sea, se arranca en el sur de Francia, en un lugar que se llama Saint-Marie-de-la-Mer, Santa Marías de la Mar. Entonces, en ese lugar es donde empieza el camino en Francia. Y a partir de allí, todo el camino que hacemos está muy conectado con la frecuencia del maestro. El tema es que previo a eso existe la conexión con Montserrat. Montserrat es un monasterio benedictino, justamente, que fue construido hace muchos siglos, que de repente tenemos que comprender que allí hay grabada, hay guardada información que es mística y hay mensajes que están allí como mostrando determinada información para aquellos que están atentos a conectar. Y la otra parte interesante, que es sumamente importante y que, bueno, obviamente no podemos dejarlo de lado, es que allí en ese lugar hay una ciudad intraterrena. Esa ciudad intraterrena es una ciudad intraterrena que se llama Montrat. Y Montrat es una ciudad intraterrena. Cada ciudad intraterrena a lo largo del mundo tiene un propósito. Y en este caso, la energía de Montrat, el propósito que tiene es la unificación de las religiones en una única religión que es la religión del amor. Como saben, o como les comenté antes, yo soy de Córdoba, Argentina, y una de las cosas que me sucedió fue esto de que desde el Uritorco, desde Capilla del Monte en Córdoba, allí también hay una ciudad intraterrena y tuve la oportunidad de generar una conexión entre ERX, la ciudad intraterrena que está en Córdoba, y Montserrat. Entonces resulta que esa conexión me permitió empezar a comprender que existe un vínculo entre ambas. ¿Por qué? Porque todas las ciudades intraterrenas están interconectadas entre sí. Entonces, en ese sentido, tenemos la posibilidad justamente de conectarnos a través de algo que se conoce como Agartha, la red de ciudades intraterrenas, que son las que interconectan todas las ciudades intraterrenas a nivel planetario. ¿Ustedes escucharon hablar de Agartha? ¿Conocen algo acerca de eso? Chan, chan. Me ¿Paola? suena el nombre de algún lado, pero nada Sí. más. Ok. ¿Flor? ¿Escuchaste de Agartha? Ok. María Cristina, ¿escuchaste vos acerca de Agartha? Ok. Bueno, entonces, para aquellos que no conocen, Agartha es una red de túneles que están a nivel planetario, que están interconectando determinadas ciudades intraterrenas, que esta red de túneles tiene un propósito, que el propósito es ayudarnos a nosotros en nuestro proceso evolutivo. Agartha tiene un lugar que sería una capital. La capital se conoce con el nombre de Shambhala y Shambhala está digamos, en la zona del Tíbet. Entonces, los maestros, se dice que existe un consejo de ancianos en Shambhala y que ese consejo de ancianos ha ayudado a que todo el desequilibrio que los seres humanos estamos haciendo nos están ayudando a que nosotros podamos volver a nuestro centro. Así que eso es algo interesante porque de repente nosotros estamos comprendiendo que estamos acá en el planeta, estamos haciendo, entre comillas, nuestro mejor esfuerzo por evolucionar y bueno, algunas personas quizás por los motivos perfectos que sea, no están atentos a ese proceso evolutivo. Y aún así estamos siendo asistidos para que aquellos que estamos haciendo este despertar de conciencia podamos hacer nuestra transformación interior. Podamos hacer nuestro despertar, pero sobre todo como habilitarnos tanto en nuestro corazón como en nuestra conciencia para poder conectar con esos planos superiores. Así que Montserrat es una de esas ciudades intraterrenas. Mejor dicho, Montserrat es una montaña, pero debajo está Montrat, que es una de las ciudades intraterrenas. Entonces,
En ese lugar, que es un lugar muy, muy especial, em, primero que nada lo que hacemos cuando vamos a ese lugar es hacer primero que nada una conexión con lo que significa la energía de esa zona. Entonces, tenemos algunas fotos que voy a ir mostrando en su momento, en unos minutos, pero también quiero hacer una pequeña presentación sobre lo que significa Montserrat, porque Montserrat tiene también alguna otra información. Resulta que todo está interconectado. Como todo está interconectado, resulta de que Montserrat no es solamente lo que está en Montserrat, sino que está conectado con una montaña que se conoce como Mont Segur, que Mont Segur es una montaña que, como dice en francés, es un monte seguro en donde había un castillo, el castillo de Montsegur, que es el castillo de los cátaros. Este castillo de los cátaros es un castillo en donde las enseñanzas esenias también se manifestaron. Entonces, parte de las enseñanzas que se recibieron justamente de parte de los... Ah, perdón, tengo que decir quiénes son los esenios. Recuerden que en el mientras vamos compartiendo, también pueden ir haciendo preguntas, aunque sea escribiéndolas en el chat, y vamos a ir haciendo después un intercambio de preguntas. Entonces, tanto Jesús como María Magdalena venían de una zona en donde los hebreos estaban divididos en tres partes, la comunidad de los hebreos, que uno eran los judíos, que venían de las 12 casas originales de repente de los hebreos, la otra eran los esenios, que eran los que habían aplicado un conjunto de enseñanzas, un conjunto de saludos, un conjunto de información, que ellos lo que hicieron fue aplicar eso en su vida y realmente se transformaron, porque eran personas que vivían aproximadamente entre 120 y 140 años en una región en donde los hebreos vivían entre 40 y 50 años. Por ese motivo eran conocidos como los sanadores en la región de Palestina, en la región de Jerusalén. Y así como estaban ellos, también estaban los celotes. Los celotes sería como el área, la rama, eh, la rama de repente de guerreros, que eran los que justamente defendían. Entonces, todas estas, este conjunto de comunidades eran las que vivían en la región que permitieron los esenios ayudar a la educación tanto de María Magdalena como de Yeshua y como de otras personas que están comúnmente relacionadas al Maestro Jesús. Cuando sucede la cruz y ficción, una de las cosas que pasa es de que parte de esta comunidad se van hacia el sur de Francia, a Montsegur, se van en la zona del Bugarash, que el Bugarash es una montaña sagrada que está muy cerquita allí a Rennes-le-Château, que todos esos lugares son los lugares por los cuales no solamente pasó María Magdalena, sino que también pasaron el conjunto de personas que las acompañaban, y esos son los que después formaron los cátaros. Los cátaros, ¿por qué se llaman cátaros? Porque en esa región se llama el país cátaro, el país de Cataria. En Francia, en esa región, en el sur de Francia, se llama Cataria. Y por ese motivo es que después estas personas que estaban allí se llamaban los cátaros, que no son solamente los que estaban en Montsegur, sino los que estaban en toda la región. En el Camino de la Flor de Lis tenemos la posibilidad justamente de visitar desde Saint-Marie de Mer, que es el lugar en donde llega con su barco María Magdalena y las otras mujeres, y desde allí hacemos el camino, alquilamos un auto y nos vamos por el Camino de la Flor, por distintos pueblitos que van y conectan con algunos otros castillos como Carcassonne y con lugares que tienen una energía muy particular, porque en esos lugares fue donde pasó María Magdalena, como Rennes-les-Bains, recién les hablaba del Monte Bugarash, Rennes-le-Château, Limoux, y después también tenemos Montsegur. Entonces todas esas regiones son regiones
en donde los cátaros a lo largo de los siglos fueron compartiendo las enseñanzas que había dejado María Magdalena. Cuando viene en el año 1050 aproximadamente, 1100, que uno de los papas da la orden de hacer la Inquisición, una de las cosas que sucede es que atacan a todas las personas que creían en María Magdalena y Jesús con estas enseñanzas que habían recibido. ¿Por qué motivo? Porque eso no estaba acorde a lo que habían recibido a lo que querían enseñar desde Roma. Y por ese motivo acusaron de herejes a todos aquellos, principalmente mujeres, que eran las que compartían el conocimiento más profundo y sagrado de María Magdalena. Y así fueron acorralándolos hasta que llegaron a Montsegur. En Montsegur estuvieron un año y medio. Es un castillo que está en la parte alta de la montaña. Tuvimos la oportunidad de estar allí, bueno, justamente con Flor, pero llegamos hasta allá arriba y fue algo muy bonito porque vos lo vas viendo cuando llegas al lugar, de que es muy difícil pensar de repente que alguien pueda atacar ese castillo, porque está justo en la parte muy alta de la montaña y desde allí, como no los podían atacar, rodearon el lugar durante un año y medio. Y al cabo de ese año y medio, lo que logran hacer los cátaros es que salgan 3 personas, una mujer y 2 hombres, con los libros sagrados que ellos tenían de conocimiento, se bajan por una ladera que tiene ese castillo, que es una ladera muy difícil para poder bajar por allí, y ellos se escapan y se van hacia Barcelona. ¿Y saben a dónde van? A Montserrat, justamente. Entonces allí llegan, la mujer que llega allí con esa información, con esos libros, luego es conocida como la Pascualina. ¿Por qué motivo? Porque aquellos que eran descendientes de estas enseñanzas, una de las cosas que tomaron es el apellido Pascual. ¿Por qué? Porque ellos venían de las enseñanzas que habían sido impregnadas en ellos a partir de compartir la Pascua. Entonces fíjense en cómo se va relacionando todo y esa información más el Santo Grial, que se dice que uno de los Santo Grials fue llevado justamente desde Montsegur hasta el castillo de Montserrat. Chan, fíjense en cuál es toda la antesala No, para poder explicar lo que significa todo esto. ¿saben algo? Dime, Paola. Mi ahijada, que la bautizamos el año pasado, es Pascualat. ¿Perdón? ¿Qué es Mi Pascualat? ahijada ¿El apellido? eh, es apellido Pascualat. Ah, mira vos, qué interesante eso. De Rice, Pascualat de Rice es francés, Pascualat, así que Wow. De Rice. sí. Qué interesante eso. Tiene como una. No, tiene muchos mensajes que están ahí. Ella se llama Aria Gema Pascualat de Rice. Claro. Estoy escribiéndolo para tratar de ver, digamos, cuál es el significado más profundo que tiene detrás de. Si lo traducimos del francés, significa un pastel de Pascuas. ¿Cómo? Pastel de Pascua. Así que fíjate vos que nada, muy, muy especial, porque literalmente es como algo especial que llega justamente desde allí, desde esa región que es el sur de Francia, en donde está toda esta información que sale de todo lo que tiene que ver con los cátaros y que se conecta con este país vasco, toda la zona de Barcelona, que es donde está Montserrat. Así que fíjense en qué importante de repente cómo se va conectando todo y que no hay casualidades tampoco. Así que bueno, muchas gracias por compartirlo. Este, bien, entonces, aparte de eso, resulta de que
en este lugar, en Barcelona, llegamos a este castillo, perdón, llegamos a esta iglesia, que es la iglesia de Montserrat, y es muy especial el viaje. En este caso, por ejemplo, con Flor tuvimos la oportunidad de que nos llevaran hasta allí en una camioneta, en una Traffic. Pero en algunos otros casos también hemos tenido la oportunidad de llegar allí a través de teleféricos. Entonces permite de repente que la conexión, la forma de llegada, es una forma que ya nos va conectando con la vibración de ese lugar. Entonces, llegar al lugar es como muy, muy especial, permite justamente de que podamos comprender que es un lugar místico, un lugar especial, con una vibración distinta. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de hacer este viaje en algunas ocasiones y es como compartirles, es muy especial todo lo que se siente al llegar allá, porque resulta que en ese lugar tenemos como toda la energía está preparándonos justamente para poder llegar a este lugar con toda la vibración y toda la información que tiene para entregarnos. Así que em, también existe algo que es interesante, que de repente les voy a ir compartiendo acá algunas de las imágenes del viaje anterior que hicimos con Flor. Este es uno de los primeros viajes que hice por aquella zona. Entonces, fíjense en qué interesante, porque de repente tienen una conformación especial las montañas, como pueden ver acá, que esa conformación especial hace de repente que sean como si fueran antenas, como si hubiera ahí adentro una especie de energía, una energía mística, pero a la vez que sean como una especie de antenas que son irradiadas hacia el universo. Y en este viaje en particular también tuvimos una oportunidad que fue bien bonita, que es esta mujer que está a la izquierda, que Ana Paula una de las cosas que hizo fue llevarnos un violín y cuando llegamos arriba, a la parte especial para poder hacer nuestra conexión en un lugar que es la ermita de María Magdalena, en ese lugar resulta que ella también tuvo la oportunidad de conectarnos allí con su violín, con la música que nos fue trasladando como a otros niveles de conciencia. Y fíjense en qué interesante cómo son así la parte geológica. Son montañas que son así como muy verticales, como en muchos otros lugares, que son lugares de conexión energética. Por ejemplo, en Capilla del Monte, del otro lado de la montaña, hay un lugar que se llama Los Terrones y que tiene esta simbología, esta característica. Si nos vamos a Sedona, en Estados Unidos, también tiene esta característica. Si nos vamos a Talampaya, en La Rioja, que es otro de los lugares en donde hay una ciudad intraterrena, también tienen estas características. Entonces, son lugares a donde nosotros podemos aprovechar para ir a hacer meditaciones y conexiones que son bien profundas y de paso tenemos la oportunidad de conectarnos acá con la iglesia, que es esta iglesia benedictina que dijimos, que justamente también es un lugar especial para visitar. Entonces, esta es la plaza, digamos, en el ingreso a la iglesia. En ese momento siempre hay algún tipo de esculturas o algún tipo de interpretaciones artísticas. En este caso, justamente esa escultura está representando esta imagen, que es la imagen justamente de em, que es una imagen acá que está representada por esta artista que se llama Jaun Piensa, y que justamente es una artesanía que hace en acero inoxidable de 4 metros de altura y que eso permite justamente que nosotros al ingresar ya vayamos viendo que el humanismo se manifiesta de múltiples formas. Y al ingresar dentro de la iglesia también empezamos a encontrar mucha simbología.
a diferencia de Argentina o de Uruguay, o mejor dicho, América, las iglesias, catedrales y demás es como que son con una simbología relativamente limitada. En cambio, en Europa, la característica principal justamente es de que existe, como ven, mucha simbología en muchas formas distintas y tenemos la posibilidad como de ir y conectar con la vibración de ese lugar y forma parte de empezar a sentir cuál es el mensaje que me está compartiendo, que me está transmitiendo este lugar. Esta también es otra escultura. Este, bien, entonces quiero que lleguemos a acá. ¿Qué tenemos acá? Lo que tenemos justamente es una Virgen negra. Entonces, ¿qué significa de repente que haya una Virgen negra? Fíjense en que también tiene una característica que tiene su niño en su regazo y el niño tiene en su mano, tiene el mundo. Entonces, ¿me querrán decir algo? ¿Qué me estarán queriendo decir? Entonces, ahora vamos a ver un poquito más en detalle de qué se trata, porque justamente lo que hacemos cuando llegamos allí es conectar nuestra frente con la vibración de esa energía del orbe que está manifestada en esa escultura. Entonces, vamos a ir por acá. Entonces, lo que hay que comprender que es importante de repente es esto, de que Montserrat es una montaña sagrada, pero sobre todo es una montaña sagrada porque tiene magia, algún tipo de contenido, algún tipo de información que está más allá de lo normal. Y que Montserrat además justa- justamente es un monasterio benedictino que está en la parte alta de la montaña, que hay un montón de milagros que se han atribuidos a esta Virgen Negra que se conoce como la Moreneta, que es la Virgen de Montserrat. Y que en toda la región es muy importante la frecuencia de María Magdalena. Entonces, por ejemplo, en Tarragona, al sur de Barcelona, también tenemos otras iglesias en las cuales se han manifestado muchas cosas relacionadas a María Magdalena. Hace un ratito se los tiré así como un comentario, que parte de las cosas que dice que se llevaron desde Montsegur es el Santo Grial, es decir, una copa sagrada que dicen que está en esta zona. Pero, curiosamente, también me tocó estar en Valencia y en Valencia también dicen que allí está el tercer grial. Entonces, es llamativo de que de repente hay muchos lugares, incluso después también estuve hablando con César Imbelloni, que es el maestre mayor de los ah, el maestro mayor de los templarios para todos los países de habla española, y él menciona que ellos también tienen el cuarto grial. Pero lo más importante quizás es, dejemos de buscar al grial como una frecuencia de una copa sagrada y tratamos de comprender qué otra cosa significa el grial dentro de nosotros. Denme un segundo que voy a prender la luz aquí. Entonces, cuando hablamos de la Virgen Negra, hay algo que es muy interesante, de que dan toda la explicación acerca de por qué motivo es negra. Se dice de que fue porque estuvo en un barco, el barco se hundió, la Virgen quedó flotando, y después cuando apareció es como que el color de la madera caoba se puso más oscuro y por eso fue negra. Pero en algunos otros casos, a lo largo del mundo, hay otras vírgenes negras también. Y en algunos casos dicen que, por ejemplo, fue porque se quemó y que de repente quedó así, cosa que después vos mirás y no hay vestigios de que se haya quemado. Pero que lo que sí está mostrando es que las vírgenes negras en realidad es la conexión con un arquetipo femenino que está oculto dentro del cristianismo. Y por ese motivo se le llama la Virgen Negra. ¿Por qué? Porque está oculta
la información del sagrado femenino dentro de lo que es el cristianismo. Que en este caso hablan justamente de que es como la conexión con la diosa madre. Así que tiene como todo un sentido de repente, cuando empezás a comprender de repente que no es común esto. Aparte de eso, Montserrat tiene una energía dentro de la montaña, que es una energía telúrica bien fuerte, y que es poco común este tipo de conformaciones, si bien hay varias, pero en los lugares donde están esas conformaciones se siente esa energía especial. ¿Y esto por qué es? Porque son como nodos energéticos, que son nodos energéticos que son como fuentes de energía que están dentro de la montaña. Y lo que hacemos es justamente ir a ese lugar, porque en ese lugar tiene distintas ermitas a lo largo del ascenso, y llegamos a un lugar donde están los restos, no está la ermita, sino que están los restos de una ermita que era la ermita de María Magdalena. Pero sin embargo, cuando llegas a ese lugar es como que se sienten muchas bendiciones, se siente una energía muy bonita, y comúnmente cuando llegamos siempre hay algún tipo de magia que está manifestándose. Algunas de las veces que nosotros llegamos, nos tocó de repente de que alguien había estado antes y dejó un ramo de rosas, o que de repente estamos en el lugar y la energía del aroma de las rosas nos invade cuando estamos en la mitad de la meditación. Entonces es un lugar en donde nosotros pedimos permiso a la ciudad intraterrena de Montserrat para poder empezar a hacer ese camino en conciencia. Entonces, Montserrat, ¿qué significa? Es como si fuera un portal estelar. En ese lugar, además, sí, obviamente existen avistamientos, existen fenómenos raros de esos de aparecen luces, y que hay muchos relatos de contactos con entidades de otras dimensiones, a punto tal que hay algunas personas que a lo largo de los años han sentido el llamado de hacer un equilibrio en el planeta Tierra instalando frecuencia cristalina, es decir, como si fueran cristales etéricos. Y esos cristales etéricos de repente fueron instalados, primero hay uno de estas personas contactadas que ha instalado estas frecuencias de cristales etéricos a lo largo de todo el planeta, pero el primer lugar en donde los conectó fue justamente acá en Barcelona, en Montserrat. Entonces eso nos habla de que es un lugar donde hay una red planetaria de luz, y que esa red planetaria de luz permite una alineación cósmica nuestra con la energía de ese lugar. La montaña en sí tiene una energía tan especial que el llamado que nos hace siempre es muy profundo. Incluso cuando fuimos con ese grupo de personas que recién les mostré en la foto, elegimos bajar la montaña caminando. Y bajar la montaña caminando fue toda una aventura, porque era la primera vez que hacíamos un viaje ahí, bajando, caminando a la montaña. Y para mí, que yo he subido muchas veces al Uritorco, para mí era muy importante hacerlo. Y bueno, finalmente lo pudimos hacer y llegar a Barcelona sin problemas, pero fue un momento de conexión muy profundo. La montaña se transforma, ya no es simplemente una simple montaña, sino que se transforma como en una maestra con una profunda sabiduría ancestral que nos permite de repente que nosotros podamos expandir nuestra conciencia. Entonces, Montserrat en particular tiene la característica de conectarnos con la energía femenina. Y esa conexión con la energía femenina, cuando fuimos con Flor, nos tocó de repente de poder conectar allí con un arco iris. Pero a lo largo de todo el camino siempre se manifiestan muchos eventos que son poco comunes, pero allí están manifestándose para nosotros. Y esta energía femenina justamente es la que se manifiesta en Montserrat, que allí también se dice que existe una cueva y que está relacionada a la conexión justamente con esta Virgen, con la Moreneta. Y esto permite justamente el equilibrio entre lo femenino y lo masculino dentro de nosotros, y permite, ¿se acuerdan que les dije que Montserrat, la ciudad intraterrena que está allí, conecta con la unificación de las religiones? Esa es la misión de esa ciudad. Y eso significa que lo que permite en nosotros es la activación del corazón crístico. Permite conectar con la compasión como una de las formas de
acercarnos a la paz interior y con el amor incondicional. Así que bueno, el viaje lo terminamos en la cima, haciendo allí alguna conexión especial. Y la verdad que fue muy, muy bello de repente llegar hasta la cima, incluso con una de las mujeres que venía con nosotros, que era una mujer de 82, 83 años, Aurora, y que Aurora dijo, yo no me lo pierdo, yo quiero ir. Entonces ella se vino con nosotros y fue muy, muy bonito llegar a ese lugar y bueno, pasan cosas muy, muy especiales. Flor, ¿quieres compartir algo de lo que significó para ti llegar a la cima allí de Montserrat? Apenas si puedo hablar de, de recordar todo lo que vivimos ahí, todos los despertares que como cada paso nos daban, sentir la energía, sentir a María Magdalena, sentir el amor, como dices, ¿no? Como una religión única. O sea, es increíble, la verdad, hacer ese viaje, estar ahí, sentir todas las presencias, sentir todo el acompañamiento de Jesús, de María Magdalena, eh, sentir la magia del lugar. Y Bueno, muchas como, gracias. como dices, como el corazón crístico es como si te lo instalan, ¿no? Así, shuk, Ujú. y cómo va creciendo a través de todo el viaje. Sí, la verdad que fue una experiencia muy especial. Muchas gracias por compartirlo. Sé que volver a conectar con esto, sí, obviamente que moviliza. Y el lugar es un lugar con una vibración especial que hizo que de repente todos aquellos que estábamos haciendo el viaje pudiéramos conectar y bueno, llegar hasta la cima de esa montaña. Así que bueno, ¿cuál es el propósito más importante de esta parte del viaje? Es el poder comprender que existe una red de corazones sintientes entre nosotros, entre los seres humanos, y que esa red de corazones sintientes no solamente le estamos manifestando a nosotros los seres humanos, sino que también está manifestado dentro de la Tierra a través de las ciudades intraterrenas. Este lugar, a ver si volvemos a la serie de fotos que tenemos. Son varias fotos, así que iremos pasando solamente y vamos a detenernos en algunas. Pero lo más importante de repente es esto, de que interiormente la iglesia está llena de mensajes. Es como que tenés que prestar mucha atención porque en muchos lugares es como que hay muchos mensajes que están allí guardados. Por ejemplo, suponete esta imagen que son vitrales que están en la iglesia y que te están dando determinada información para que estemos atentos. En este caso, por ejemplo, lo que está hablando es de que la constitución de las religiones o congregaciones, en realidad lo que necesitamos nosotros es poder ponernos en una posición de aprendices, de escolares. Entonces, todo esto forma parte de las distintas mensajes, esculturas, distintos cuadros que hay dentro de la iglesia y que bueno, que eso ayuda a comprender de repente que todo esto ha sido preparado desde hace mucho tiempo y que tenemos la oportunidad de ir y conectar. Este es uno de los ermitas, esta es una ermita que está muy bien terminada, que creo que era la ermita de San Juan, en donde que está justamente a la orilla del camino. Tenemos la oportunidad de ir ascendiendo y vamos conectando con la vibración de esa ermita. Y después pasó algo también muy interesante, porque cuando subíamos íbamos con una amiga que había sido operada de la cadera, que venía con su bastón. Cuando bajamos, fue la última vez que usó el bastón en todo el viaje. Y este era el primer día del viaje. El viaje es de 20 días, 21 días. Así que la frecuencia del lugar nos ayudó justamente a que esta mujer ya no fuera necesario de repente que ella siguiera usando el bastón, por ejemplo.
Estas fotos no se llegan a ver bien porque obviamente había mucha luz allá en el cielo y estábamos justamente en una parte de sombras, pero la verdad es que estábamos metidos adentro de la montaña casi, que ahora se va a ver en otra de las fotos. Este, nos pasó algo interesante porque esta mujer que está de espaldas es una mujer que llegó de casualidad con nosotros, pero le tenía pánico a las alturas. Y no pertenecía al grupo, pero literalmente intenté apoyarla a ella para que pudiera ascender con nosotros, pero no fue posible. Así que creo que avanzó de ahí unos 50 metros más y eligió volverse porque no podía sostenerse ella con el pánico a las alturas que tenía. Y a pesar que sabía yo que existía una razón de ser, que ella estuviera ahí, pero bueno, su miedo fue mayor, o mejor dicho, su vibración no estaba preparada para todo lo que íbamos a compartir nosotros en el ascenso. Este grupo con el que fuimos fueron mujeres de Uruguay, de Chile, de México, y la verdad que fue una experiencia muy especial. Ah, con mujeres de Italia, ahí también está la de Rulos a la derecha, es una mujer de Italia. Entonces tuvimos la oportunidad de hacer un ascenso también que fue multicultural justamente. Observen esto, esta era la montaña, imaginen, visualicen que esta es la montaña así vertical y es como que tiene un corte dentro de la montaña y por ese corte en la montaña es por donde nosotros veníamos. Con todas las medidas de seguridad que se requieren, pero veníamos en una zona que nos permitía conectar. Y bueno, y cuando llegas a la cima, obviamente, pasa esto, la necesidad de sentir, de abrir los brazos y conectar con nuestros corazones, con todo lo que es ese lugar en particular. Así que bueno, ¿qué es lo más importante de esta parte del camino? La parte más importante es comprender esto, ¿no? De que hay muchos lugares que tienen una frecuencia especial, una frecuencia energética especial, que esa frecuencia nos ayuda a nosotros a hacer como una expansión de nuestra conciencia y nos abre a conectarnos con nos abre a conectarnos principalmente con lo que significa las frecuencias que están instaladas en el lugar. Entonces allí estábamos con esta amiga que se llama María del Mar de México y lo que podíamos sentir era eso, o sea, la conexión muy directa con la energía de María Magdalena, la energía de su legado, la energía de todo ese trabajo que todos estos seres, estas personas que son los que construyeron estas iglesias, estas ermitas, abrieron un legado para que nosotros de repente aparezcamos ahora, 2000 años después, para poder conectarnos de repente con una vibración especial para el camino que nosotros estamos haciendo. Ahí nos estaba recibiendo un águila y acá estábamos compartiendo el día siguiente celebrando nuestra llegada justamente. Así que bueno, esto forma parte también de lo que es el ascenso, el disfrutar, el compartir, el poder crecer juntos y el darnos la posibilidad también de crecer como seres humanos sabiendo que nuestros corazones son corazones crísticos que están conectándose. Así que bueno, hasta acá viene parte de lo que significa la presentación de este viaje. Flor, ¿algo más que quieras compartir de Montserrat que se me esté olvidando? Que esté siendo necesario compartirlo ahora. Pues el círculo, ¿no? El que estuvimos hasta arriba también en la montaña. Paula, Ujú. cuando ves que no está hasta arriba, que cruzamos esa parte muy alta y que llegamos, la ceremonia que tuvimos ahí, ¿te acuerdas que hubo como sanación y la como la estela de humo y de luz que había? Fue increíble ahí. Ujú. Sí, exacto. En la ermita En la decís. ermita de María, ajá. En la ermita, sí. Sí, ahí Sí, sí. perdón, Sí, llegamos y había flores, efectivamente.
Sí, así es. Y después llegó un viento y los árboles que estaban ahí empezaron a caer como hojitas muy abrasadoras. Así es. Este, sí, es un lugar muy especial. Me llamó mucho la atención a mí que incluso íbamos con mujeres, con una de las mujeres que tiene más de 80 años y era la primera caminata que hacíamos y ella predispuesta y realmente estuvo con nosotros en todo el camino. Entonces, siempre me pasa esto, que de repente llegamos con personas que tienen quizás algún tipo de incapacidad o que yo creo que tienen incapacidad para llegar. Si bien no es complejo el llegar hasta allí, para algunas personas sí puede serlo. Pero lo interesante es esto, es comprender de que es uno de los puntos y es el punto de partida de los relatos del camino de la flor de lis. Así que si esto resuena contigo, Paola, ya sabemos que Paola está interesada en el viaje, así que ahí te voy a estar pasando la información y luego te voy a estar enviando también bueno, todas las cosas que se requieren para que podamos empezar a organizarnos para hacer el viaje. Y Flor, sé que también tenés interés en continuar con los viajes, así que ahí estaremos atentos a ver si eliges sumarte nuevamente. Así que bueno, Paola, ¿algo que quieras compartir, algo que quieras preguntar acerca de lo que hemos compartido hasta ahora? Y ustedes nombran la ermita, y justamente estoy con el proyecto de la ermita en el espacio verde y no sé cómo lo voy a hacer. Ah, bien, Estamos pidiendo, apareció una persona que justo está en un cargo en la municipalidad, que es la que autoriza las construcciones en los espacios verdes, y me pasó todo el formato del proyecto, ya lo hicimos, lo estamos firmando y bueno, con los vecinos, y estamos con el tema de la ermita, así que ustedes van a poner ermita, wow, que lo vamos a hacer dentro del círculo, como decía Flor, el círculo, el círculo. claro, Así que se repite la información. qué bueno eso. Bueno, después, si te parece, me gustaría verlo cómo está el proyecto, porque sé que hay como mucha información que nos están compartiendo acerca de cómo crear los espacios para elevar la vibración de las personas en este tiempo. Así que Te lo voy a pasar. felicitaciones por eso. Gracias. Así que bueno, hasta que llegamos en el día de hoy. Es simplemente para compartirles eso. En la semana vamos a estar haciendo un nuevo encuentro de los relatos del ser, los relatos, perdón. Relatos del ser es el libro. Relatos del Camino de la Flor de Lis. Vamos a hacer un nuevo encuentro porque hay muchos lugares que son muy especiales y queremos compartir así pequeñas pinceladas de lo que significa llegar a ese lugar. Así que gracias Paola y gracias Flor por estar aquí y nos estaremos viendo pronto. Así que muchas Gracias gracias. a ustedes. Muchas gracias. Buen descanso. Dale, gracias. Nos vemos. Chau, chau.